Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo en el que en directo vamos a intentar dar respuestas a todas las preguntas que hemos estado recibiendo a lo largo de este día y de la tarde-noche de ayer. Para nosotros es, como bien saben ustedes, un auténtico privilegio el poder estar aquí cada tarde, cada día, en principio de lunes a viernes, excepto la tarde del jueves, puesto que tenemos culto en nuestra congregación. Y estamos muy contentos de ver que cada vez ustedes hacen más preguntas relacionadas con lo que han leído de la Biblia. Porque de eso se trata, de que primero lean y escudriñen la palabra de Dios. Y luego, en base a lo que han leído, si no han entendido algo, se pongan en contacto con nosotros y nosotros pues con mucho gusto intentaremos darle respuesta a su pregunta. Pero primeramente preguntarme a mí y luego ir a la Biblia no es lo que queremos. Lo que queremos, repito, es que primeramente ustedes vayan a la palabra de Dios, que busquen la respuesta directamente de la palabra, de la Biblia. Y si no entienden lo que han leído, con mucho gusto nosotros estaremos aquí todos los días para ayudarle en lo que buenamente podamos. Pero como bien saben ustedes, dependemos totalmente del Señor. Él es el que nos tiene que iluminar, Él es el que nos tiene que dar la sabiduría necesaria. Y vamos a recurrir a Él, como siempre, ¿verdad? Orando, pidiéndole su dirección, pidiéndole que su palabra, su Espíritu Santo nos ilumine y nos muestre el camino a seguir. Así que les invito a que se unan a mí y oremos en este momento al Señor juntos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Dios mío, por este privilegio que nos das un día más, de poder estar aquí reunidos en torno a tu presencia, en torno a tu palabra. Pedimos que nos ilumines y que tu Espíritu Santo nos dé la luz y la sabiduría necesaria para poder responder a tu pueblo, Señor, correctamente. Te damos muchísimas gracias por tu bendición y por esta nueva oportunidad que nos brindas de poder estar juntos. Ponemos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues nada, hermanos, bienvenidos a todos. Una tarde más. Aquí estamos delante de la presencia del Señor y con la palabra de Dios para dar respuesta a las preguntas que ustedes nos hacen. Ahora, es curioso porque hay muchas preguntas que, aunque tienen que ver directamente con la Biblia, pues también tienen que ver mucho con el tema de la conciencia. Y no todos tienen la misma conciencia. Por ejemplo, hay creyentes que no ven mal ir a la playa con su familia. Para otros es una auténtica abominación el ir a una playa a bañarse y a pasar el día entretenido con sus hijos, con su esposa, con su familia. Para otros el tema de la donación de órganos lo ven normal. De hecho, España es el país del mundo que más órganos, ofrece. Pero para otros la donación de órganos pues lo ven mal. Hay otros creyentes que hoy en día no tanto, pero hace muchos años atrás incluso había predicadores que se dedicaban a romper a martillazos televisiones en sus cultos o en sus campañas al aire libre. Luego después esos mismos predicadores que rompían las televisiones en público, en las plataformas de los estadios y de las congregaciones, después pedían ofrendas para poder mantener el canal de televisión que más tarde tuvieron. Para algunos cristianos el participar con vino a la hora de la Santa Cena es lo más normal del mundo. Para otros es una abominación. Es decir, cuando tocamos el tema de conciencias, ya desde los tiempos de la Biblia, de los primeros cristianos, no todos han estado de acuerdo. Por eso mi consejo, cuando son cosas que tienen que ver con la conciencia, primero infórmense cuál es la postura de su congregación. Porque aunque todos seamos cristianos, no todos los cristianos pensamos lo mismo sobre ciertos y determinados asuntos. Por lo tanto, infórmese cuál es la costumbre, cuál es la norma para tener en cuenta dicha norma o costumbre en su congregación o hasta en su propia denominación. Porque hay muchas diferencias en cuanto a costumbres, en cuanto a prácticas de una denominación a otra. Entonces, antes de preguntarme a mí algo relacionado no directamente con la Biblia, sino con cuestiones de conciencia, pues pregúntele a su pastor. Pregúntele a su pastor cuál es la costumbre en su congregación. Hay iglesias que, por ejemplo, para ellos es normal cantar siempre de pie hasta que termine el tiempo de alabanza o de adoración. Hay otras congregaciones, y las conocemos, donde cantan de pie y a continuación, al terminar la canción, se sientan.
vuelven otra vez a ponerse de pie cuando cantan una canción y se vuelven a sentar. Hombre, desde mi punto de vista es mucho más práctico decir, bueno, si vamos a estar 15, 20 o 30 minutos cantando, quedémonos de pie y no estamos todo el tiempo, nos levantamos, nos sentamos, nos levantamos, nos sentamos, pero la costumbre y la norma de la iglesia, si usted está en esa iglesia, tendrá que respetarla y si no, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Por lo tanto, infórmese, pregunte, ¿cuál es la norma en esta iglesia? Hay congregaciones, no sé por ahí por el mundo, pero aquí en España hay congregaciones donde las mujeres se sientan todas a un lado y los hombres se sientan al otro costado de la iglesia. Bueno, yo sinceramente que entre a una iglesia y no me dejen sentar con mi mujer me parece un disparate, pero bueno, si ellos tienen esa costumbre, pues que la sigan practicando ellos. Y si a usted no le gusta esa costumbre, pues ya sabe lo que tiene que hacer, marcharse a otra iglesia. Por lo tanto, las preguntas que tienen que ver con asuntos de conciencia son muy complicadas responderlas, porque, repito, no todo el mundo tiene la misma conciencia. En cuanto a la Biblia, tenemos que estar todos de acuerdo, por lo menos en lo elemental, por lo menos en lo básico. Pero en cuanto a cosas de conciencia y de costumbres, yo no me quiero meter porque no hay dos iglesias iguales. Créanme, hermano, no hay dos iglesias iguales. Hay congregaciones donde hubieron problemas el día que los pastores o los ancianos dijeron que se iban a poner diferentes copitas individuales y no una sola copa para toda una congregación. Pero hay congregaciones que consideran que tiene que ser una sola copa y no una copita individual para cada miembro. Por lo tanto, las cuestiones estas de costumbres, las cuestiones de conciencia, etcétera, etcétera, mejor es que usted se informe en su respectiva congregación y respete a su iglesia. Si está en una iglesia, usted tiene que respetarla y no estar siempre buscándole, como decimos, perdónenme la expresión, las cuatro patas al gato. Si usted no está contento, si usted no está a gusto, búsquese una iglesia donde se sienta más cómodo, pero no esté constantemente viendo defectos porque los va a encontrar en todas las iglesias del mundo. En todas las iglesias del mundo va a encontrar defectos, va a encontrar cosas que a lo mejor a usted no le van a agradar del todo. Pero una iglesia perfecta, como bien sabe usted, como bien sabemos todos a estas alturas de la vida, no existe. La iglesia perfecta no existe. Ahora bien, en cuanto al tema de Israel, vamos a ver, yo no tengo que pedirle perdón a nadie por decir que amo al pueblo de Israel. Faltaría más a estas alturas de mi vida, que yo ahora tenga que pedirle perdón a alguien porque soy muy pro-judío. Vamos a ver, y hay gente que es muy pro-americana, y hay gente que es muy pro no sé qué. Es decir, yo tengo el mismo derecho y la misma libertad que cualquiera que nos escucha o nos sigue en estos programas por la tarde, de amar al pueblo de Israel. Todos podemos amar más o menos a un país. Es curioso notar que para muchos Estados Unidos es un país que para ellos es su sueño, su meta alcanzar. Lo curioso es que nadie tiene el deseo, ni el anhelo, ni la meta de ir a vivir a Irán, a Pakistán, a Afganistán o a Corea del Norte. Lógicamente todos tenemos la libertad de amar más o menos a un país, a una ciudad o a un pueblo más que a otro. Y yo no tengo, repito, que pedirle perdón absolutamente a nadie por decir que amo al pueblo de Israel. Ni tengo que pedirle perdón a nadie por llevar durante más de 14 años a muchos grupos, cientos de personas, a que conozcan el pueblo de Israel, tierra donde nació, vivió, murió, resucitó y volverá otra vez nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no me parece que sea un motivo para pedir perdón, ¿verdad? O para retractarme por ser amante del pueblo de Israel, de ese pequeño, pequeñísimo país que Dios le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob y a las 12 tribus de Israel. No tengo que pedirle perdón a nadie por amar a Israel. Lo que a lo mejor algunos sí tienen que pedirle perdón, porque llamándose cristianos odian al pueblo de Israel, a los americanos, a los españoles, a los chinos, a los japoneses, porque el odio no es de Dios. El odio no es de Dios. No tiene ninguna justificación aborrecer a un pueblo. No tiene ninguna justificación odiar a un país. O los que no son amantes de Israel preferirían que se ahogaran y que se murieran todos de hambre o de sed en el desierto. ¿Eso es lo que usted preferiría? El amor es lo que tiene que caracterizar a los cristianos. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Y yo amo al pueblo de Israel porque Dios ama al pueblo de Israel. Y creo que ese país Dios se lo dio a ese pueblo.
Y creo que Jerusalén es la capital eterna, indivisible del pueblo de Israel. Y al que no le guste, lo lamento mucho por él o por ella. Y si usted no puede ver a ese pueblo, si usted no puede ver a esa gente, pues ese no es problema mío, caballero. Ese es un problema que usted tiene y tendrá que resolver en algún momento delante del Señor. Pero yo seguiré diciendo de que yo amo al pueblo de Israel. Y eso no es ningún pecado, no es ningún delito. Y si usted tiene problemas con las palabras que yo estoy diciendo ahora, pues arrégleselas a usted con Dios. Usted sabrá por qué no ama al pueblo de Israel. Pero bueno, dejando esto a un lado, tengo que decir que ayer recibí una llamada extraordinaria de una mujer extraordinaria que vive en un país extraordinario. Me refiero a mi hermana en Cristo, Susana, que vive en el norte de Israel, casada con su marido Jacob. Una hermana extraordinaria que hace 60 años vive en Galilea, en el norte de Israel. Para mí fue una conversación muy edificante. Tienen un testimonio realmente espectacular de lo que el Señor puede hacer en una vida. Hace ya más de 40 años que le entregaron sus vidas al Señor Jesucristo. Y si me está viendo hermana Susana y su marido Jacob, le mando un fuerte abrazo y sería un privilegio para mí el poder conocerla la próxima vez cuando vaya a Israel, porque sin lugar a dudas seguiré yendo durante todos los años que Dios me permita ir a Israel, porque es un país que amo, me ha tratado muy bien, tengo muchísimos amigos en aquel lugar, conozco tanto judíos como árabes, como cristianos árabes, cristianos judíos, etcétera. Tengo amigos rabinos y es un lugar que a mí realmente me siento muy cómodo. Puedo decir que Jerusalén, que Israel es como mi segunda casa. Y estoy deseando conocerla a usted, hermana Susana, y a su marido Jacob. Le mando un abrazo, que Dios le bendiga muy, muy grandemente. Referente al tema de la pregunta que me hacen sobre la mezuzá. A lo mejor algunos no saben lo que es la mezuzá. La mezuzá es como una cajita, digamos, una cajita, un tubito que se pone en las jambas de las puertas de la casa y que dentro contiene unos textos del Antiguo Testamento, y es costumbre cuando se entra a la casa pues tocarla, besarla. Me preguntan si está bien o está mal que un cristiano la tenga en su casa. Si le sirve de algo, yo tengo una en la puerta de mi casa. Si no hay nada malo, no es un amuleto, no necesitamos amuletos. Los cristianos tenemos la protección sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo y nos da igual lo que nos hagan, nos da igual lo que nos digan. Nosotros no creemos ni en la mala suerte, ni en el mal de ojo, ni en trabajo de santeros o de brujeros. A nosotros eso nos resbala. Estamos protegidos por la sangre de Jesucristo. Me da igual si enfrente de mi casa vive un santero, un satanista, un masón, un Illuminati, me da exactamente igual. Mayor es el que está en mí que el que está fuera de mí, o el que viene contra mí. Y tenemos muchas experiencias en este sentido. Pero si usted quiere poner una mezuzá en la puerta de su casa con esos textos bíblicos, desde mi punto de vista, no le veo nada malo, siempre y cuando no lo tome como una especie de amuleto, una especie de protección para la casa, porque no es eso, ¿de acuerdo? Pero en principio yo personalmente le digo que no tiene por qué sentirse mal si usted quiere poner una mezuzá en la puerta de su casa. Por otra parte, hay una persona o varias personas que preguntan por el texto de Primera de Corintios capítulo 15 versículo 29, que textualmente leo y dice así: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Pablo no está aprobando, Pablo no está diciendo que está bien el bautizarse por los muertos, cosa que por ejemplo hacen los mormones. No es una práctica cristiana. Jamás los cristianos nos hemos bautizado por nuestros antepasados. No es algo que Pablo, repito, esté aprobando. Lo que pasa es que el argumento, el tema central del capítulo 15 de Primera de Corintios es la resurrección. Y él les dice a los que no creían en la resurrección: entonces ustedes, si no creen en la resurrección, ¿por qué se bautizan por los muertos si no hay resurrección? Lo utiliza como un argumento en contra de los que hacían esa práctica pagana. Pero en ningún momento nosotros tenemos que bautizarnos por los muertos. De hecho, no hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento de una persona que se bautizara por sus antepasados. Pero repito, Pablo dice: si no hay resurrección de los muertos, pues entonces murieron todos en sus pecados. Si no hay resurrección de los muertos,
pues entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Si no hay resurrección de los muertos, como algunos de ustedes opinan o se cuenta en el mundo, entonces ¿para qué se bautizan por los muertos? No tiene ningún sentido, si no van a resucitar. Entonces, esto es lo que significa, ¿eh? No es un argumento para decir, bueno, ahora nos vamos en la iglesia el domingo a bautizar por nuestros antepasados, sino es un argumento que Pablo esgrime en contra de aquellos que decían que no había resurrección de los muertos. No es algo que lo utilice como a favor, algo que hay que hacer, sino más bien todo lo contrario. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, por otra parte, hay una persona que dice, en Malaquías capítulo 3, efectivamente, del versículo 7 al 11, sé que en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo. Yo leo literalmente la pregunta. En el Nuevo Testamento no se habla del diezmo. Pero si usamos los textos del Antiguo Testamento para nuestro crecimiento espiritual, ¿por qué no hacer lo mismo para nuestra prosperidad financiera? Vamos a ver, vamos a aclarar un par de cositas. Primero, en el Nuevo Testamento la palabra diezmo sí aparece. Eso de que en el Nuevo Testamento no aparece el tema o el concepto diezmo, lo lamento, no es así. Le voy a leer un versículo para que usted mismo lo pueda comprobar. Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23, un mensaje durísimo que el Señor les lanza a los escribas y fariseos de su época. En el versículo 23, repito, Mateo 23, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, una cosa no quita la otra. El Señor Jesucristo menciona el tema del diezmo en Mateo capítulo 23, cuando habla de los escribas y de los fariseos. Pero cuidado, el diezmo no es un trueque. ¿Qué es un trueque? Un trueque es una especie de intercambio, ¿verdad? Yo te doy esto y tú me das aquello, ¿verdad? Y el diezmo se ha utilizado muchas veces y se ha enseñado de una forma totalmente equivocada, antibíblica, como una especie de intercambio, una especie de trueque de bienes, de servicios, de favores, de bendiciones. Yo te doy, Señor, el diezmo y tú me tienes que... No. Vamos a ver, eso es un disparate. Si a usted le han enseñado en su iglesia que dando el diezmo Dios le va a bendecir y si no lo da Dios le va a maldecir, eso es rotundamente falso. Esto ya no es cuestión de conciencia, esto es cuestión de Biblia. El diezmo no es un trueque. Y yo no doy el diezmo para ser prosperado económicamente. Yo no doy el diezmo, si usted siente dar el 10% de sus ganancias, aunque todo es de Cristo, dicho sea de paso, pero yo no puedo dar el diezmo con la intención de recibir, como usted dice, prosperidad financiera. Porque en primer lugar ese término ni es bíblico, prosperidad financiera. Eso ni aparece en la Biblia. Yo sé que la palabra prosperidad financiera y todo esto se ha puesto muy de moda, sobre todo en algunos ambientes y sobre todo en algunos ministerios y pastores y evangelistas, etcétera, etcétera. Pero el diezmo no es un intercambio, no es un trueque con la intención de que yo sea bendecido o prosperado económicamente. De hecho, incluso hasta citan mal un versículo. Sí, citan mal un versículo. Dicen, Dios bendice al dador alegre. Eso no dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice Dios ama, que es muy diferente, ¿eh? Dios ama al dador alegre. Entonces algunos dirán, pero pastor, entonces Dios no bendice al que da alegremente, a la persona generosa. Claro, yo no he dicho que no. Yo lo que estoy diciendo, que cuando una persona dice, la Biblia dice, Dios bendice al dador alegre, yo le digo, discúlpeme, eso no dice la Biblia. La Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Y la bendición de Dios no siempre es en forma económica. O la salud no es una bendición. Y la estabilidad mental no es una bendición. Y la casa en la que estamos no es una bendición. No es todo lo que recibimos una bendición y un don de Dios. ¿Dónde está el hecho de que Dios me tiene a mí que prosperar económicamente? Claro, una vez escuché a una persona, precisamente en Israel, que decía, entonces ustedes están en contra de la prosperidad económica. Y es que me molesta, sinceramente les digo, cuando ponen en nuestras bocas palabras que no hemos dicho. Como por ejemplo una persona hace un rato llamó enfadada, como que yo había maldecido o había hablado mal de los árabes. Yo creo que usted está totalmente equivocado. Yo jamás he maldecido ni he hablado mal de los árabes. Está totalmente equivocado.
Yo lo que sí he dicho, mis queridos hermanos, es que en cuanto al tema del diezmo, Dios no tiene ninguna obligación de prosperarnos y mi objetivo en la vida no es la prosperidad económica o material. Nosotros hemos llevado, ahora vamos a hacer dentro de poco tiempo, 40 años sirviendo al Señor. Y nos hemos sentado a la mesa con el plato totalmente vacío. Y hemos hecho una oración, mi esposa Elena y yo, dándole gracias al Señor por los alimentos, sin tener alimentos. Y tocar a la puerta a una persona y traernos un dinero y con ese dinero comprar comida. Sabemos lo que es vivir por fe, sabemos lo que es irnos a Argentina con una niña pequeña, nuestra hija Priscila, que ahora tiene 33 años, está casada con Matías, mi yerno. Irnos totalmente por fe. Y nos recorrimos las provincias de Misiones, estuvimos en Catamarca, estuvimos en La Rioja, estuvimos en Santa Fe, en Buenos Aires, etcétera. Totalmente por fe, llevando nuestras ropas a cuesta en las valijas, como llaman allá, en las maletas. Sabemos lo que es vivir por fe, y contentos, y alegres, y bendecidos. Porque los argentinos nos trataron de maravilla, porque son gente muy hospitalaria y muy amorosa. Y era una bendición estar cada día o cada semana viviendo en casas de hermanos que nos daban todo, y no nos daban más porque no podían en aquel momento. Hablo de los años 90, cuando fuimos la primera vez a vivir allí. Pero la prosperidad económica como objetivo, como meta, eso es un disparate. Yo estuve y conocí iglesias en Buenos Aires, no voy a mencionar nombres porque ¿para qué? Donde decían en la fachada, en la fachada de la iglesia, aquí oramos por la bendición o por la prosperidad económica. ¿Y por qué no oramos para que Dios multiplique el amor? Para que Dios multiplique la santidad, el orden, la obediencia, prosperidad económica. ¿A quiénes? A adúlteros, a fornicarios, a personas idólatras. Claro, ¿quién no quería prosperidad económica en aquellos años? ¿Quién no quiere prosperidad económica hoy en día? Todos quieren prosperidad económica. Nadie quiere miseria, nadie quiere pobreza. Vayan a África y pregúntenle a los africanos que hemos estado allí con ellos. Nadie quiere la miseria, nadie quiere la pobreza. ¿Por qué creen ustedes que la gente camina días y semanas y meses para poder venir a Europa o a los Estados Unidos o a cualquier otro país del mundo? Pues porque quieren salir de su miseria, porque quieren una vida mejor para ellos y para sus familiares. Pero enseñar en una iglesia que el diezmo es, digamos, como una especie de siembra que yo hago para que Dios me prospere y me bendiga, eso es un disparate, eso es una barbaridad. Nuestra mayor prosperidad, efectivamente, como acabo de leer ahora aquí, hermano Alexander, es conocer y tener a Cristo en el corazón. Y me dé el Señor o no me dé nada, gloria a Dios. Y me uno a las palabras de Job. Aunque Dios me mate, lo seguiré adorando, porque yo sé que mi Redentor está vivo. Gloria a Dios por los tiempos de prosperidad. Gloria a Dios por la abundancia, pero gloria a Dios también por la escasez. Y me viene a la mente, y no tenía pensado leer este texto, pero me viene a la mente en este momento estos versículos que son muy conocidos y que creo que sería muy bueno leerlos en este momento. En la carta de Pablo, por cierto, escrita desde una mazmorra en Roma, condenado a muerte, prisionero de Jesucristo, él dice en el capítulo 4 de los Filipenses: sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí para Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino solo vosotros. Versículo 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y dice Pablo, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Gloria a Dios. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero miren lo que dice previamente Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Los dos extremos, o las dos situaciones, abundancia y escasez, o humildad. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Estos que están todo el santo día hablando de prosperidad, ¿sabrían vivir en escasez? ¿Sabrían vivir con la necesidad del pueblo y las ovejas que pastorean? Porque yo veo en congregaciones que el único que prospera siempre es el mismo. Veo a la congregación cuando estuve en Costa Rica. Vi en Costa Rica gente muy humilde, gente muy pobre, que llevaba prácticamente todo lo que tenían y siempre eran prosperados los mismos.
Y veo congregaciones donde el pastor vive con yates, con casas de lujo, con aviones, con todo tipo de, digamos, de riquezas. Y sin embargo, a las ovejas y el pueblo que pastorean, los pobrecitos, están en la más absoluta miseria. Entonces, la prosperidad económica jamás tiene que ser una meta. Lamentablemente, la satánica y diabólica doctrina de la prosperidad ha hecho tanto daño al pueblo evangélico que es una vergüenza ver a muchos predicadores que solamente saben hablar de dinero, dinero y más dinero. Ahora los diezmos, mañana las ofrendas, pasado las primicias y mañana ¿qué más? ¿Y mañana qué más va a llevar a la gente? Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, no caigamos en ese error. No se dejen engañar más tiempo. No se dejen engañar más tiempo. Me da igual quien enseñe, si es obispo, pastor o reverendo o lo que sea. Hay que ser generoso. Y gloria a Dios, ustedes están dando un ejemplo al mundo tremendo. Nosotros en este tiempo en el que tenemos todavía prácticamente la iglesia cerrada, aunque pueden venir de vez en cuando algunos hermanos, gracias a la generosidad, gracias al amor que muchos de ustedes han demostrado y siguen demostrando hacia este ministerio que según ustedes les ha ayudado y bendecido tanto, hemos podido estar aquí al pie del cañón cada día, pero no lo hacemos por eso. Nos da igual si mandan o no mandan ofrenda, nos da igual si estamos en abundancia o estamos en escasez. Nosotros sabemos en quién hemos creído y mi Dios, mi Señor es mi pastor y nada nos faltará. Así que si en una iglesia solamente se predica de prosperidad, no sé qué hace usted ahí perdiendo su tiempo, mi querido hermano y amigo. Busque una iglesia donde se hable de Cristo, donde se hable del amor de Dios, donde se hable de la prosperidad espiritual, donde se hable de la santidad, donde la pasión sea ganar almas nuevas para el Señor. Pero dinero, dinero y dinero es una auténtica vergüenza que muchas iglesias se hayan convertido en una especie de macroempresa donde utilizan a la gente para sus propios beneficios. Pero en fin, no quiero seguir con esto porque la verdad es que me duele muchísimo cuando veo a personas que teniendo tanta influencia, tanta gente que les sigue, en vez de utilizar esa influencia, ese carisma que Dios les ha dado para llevar a la gente a los pies de Cristo, lo que quieren es vivir como reyes a costa del pueblo común y llano. Pero la gente es tan buena, yo siempre lo he dicho, hermanos, y no lo digo por quedar bien delante de ustedes, porque ya me conocen y ya saben cómo soy. Pero el pueblo, los hermanos de Latinoamérica, latinoamericanos que pueden vivir también en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, pero el creyente latino tiene una disposición a dar que no tiene el creyente europeo, que no tiene el creyente en otras partes del mundo. He visto gente con escasos recursos que hacen lo que haga falta con tal de dar esa ofrenda, ese diezmo, ese donativo. Ustedes son un ejemplo para el mundo. Pero hermanos, esa generosidad, esa tendencia que tienen ustedes a dar, a ser espléndidos, a ser hospitalarios, hermanos, sean sabios. Hay que dar con sabiduría, no ser un derrochador, dar a cualquier causa, dar a cualquier ministerio. Sean sabios, oren, pídanle sabiduría al Señor. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo no le dé a este, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que usted tiene que orar. Señor, ¿a quién apoyo? Señor, ¿dónde invierto? ¿Dónde pongo esta cantidad? Porque hay que ser sabios. Hay que ser sabios en todas las áreas de nuestra vida. Y con el dinero hay que ser mucho más sabio. Porque hay hoy en día muchos que abusan de la gente. Yo denuncio todas estas cosas porque no son de Dios. Bueno. Vamos a pasar a otro tema. Hay mucha gente que sigue preguntando, y disculpen que no les haya respondido, hoy lo voy a hacer, si aquella presencia que tuvo el rey Saúl cuando fue a consultar a la divina de Endor, ¿se acuerdan el pasaje, verdad? Está en Primera de Samuel. Cuando Saúl en su desesperación ya no estaba el Espíritu de Dios con él, pues se fue a consultar a una divina en la población, en el pueblo de Endor, y allí dice la divina que se le presentó Samuel y le habló y tal. Bueno, hay varias opiniones, ¿saben? No vamos a ser dogmáticos en esto porque yo les voy a dar las distintas opiniones. Tampoco es esto algo que nos tiene que quitar el sueño ni nos tiene que preocupar porque, bueno, algunos dicen que sí, como algo excepcional. No me gusta utilizar la palabra excepción, pero es que a veces es verdad, hermanos. A veces hay excepciones en la Biblia. Y puede ser que el Señor permitiera que Samuel se le presentara en ese momento a Saúl como ya decir a Saúl, basta, cambia ya, hijo. Hay otros que dicen que no, que bajo ningún concepto podía ser Samuel, porque Samuel
no podía aparecerse a la vida de Saúl. Miren, hermano, yo he escuchado las dos opiniones. Los dos tienen su parte de razón. Quédese con la que más prefiera. Es un pasaje oscuro, es un pasaje extraño. Algunos dicen cómo en una sesión casi diríamos que de espiritismo se va a presentar nada más y nada menos que Saúl. Sería un demonio camuflado de Samuel para hablarle a Saúl. Puede ser, pero repito, no perdamos tanto el tiempo en pasajes que no están, tal vez a lo mejor, digo yo, lo suficientemente claro. Dejemos que el Señor nos aclare cuando lleguemos a su presencia. Yo por una parte digo, no puede ser Samuel. No puede ser Samuel que en una sesión de espiritismo se presente un varón de Dios para hablarle a un rey caído, desobediente y rebelde. Pero ¿y si fue una excepción? La excepción no confirma la regla, dice el refrán, ¿no? Pero bueno, no vamos a perder demasiado tiempo en esto, hermano, porque pienso que hay otras cosas tal vez más importantes, y lo digo con todo mi respeto. ¿Por qué, por ejemplo, Pablo dice que circuncidó a Timoteo si estaban bajo la gracia? Bueno, vamos a ver. Pablo lo que no quería era tener un problema con un compañero de ministerio a la hora de predicar el evangelio. Es decir, Timoteo era de madre judía. Su padre era griego, pero no había sido circuncidado de niño. Pablo, como rabino que era, lo circuncidó, pues para evitarse problemas con los judíos que al fin y al cabo él intentaba evangelizar. Entonces, si los judíos se llegan a enterar de que Timoteo no estaba circuncidado, iba a ser más un problema que un beneficio. Por lo tanto, aunque Pablo dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión sirve a la hora de obtener la salvación y el perdón de nuestros pecados, para evitar problemas, para abrir puertas, para tender puentes y no levantar barreras, seguramente le dijo: Timoteo, ¿te importa que yo te circuncide? Y así con los judíos les tapamos la boca y así no pueden usar ese argumento para no escucharnos o para no dejarnos entrar a compartir a una sinagoga, porque durante un tiempo, ustedes saben perfectamente que el apóstol Pablo utilizaba la plataforma de las sinagogas para presentar el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, si él iba a ir con Timoteo a una sinagoga y se enteran de que Timoteo no estaba circuncidado, pues se le podían cerrar muchas puertas. Como Pablo era un hombre tremendamente pragmático, él dice, bueno, si circuncidando a Timoteo evito que me cierren la puerta de momento en algunas sinagogas, que al final se la terminaron cerrando, pues lo circuncido y punto. Yo creo que fue más que nada por una cuestión de práctico, de ser prácticos a la hora de presentar el evangelio, no por cualquier otro motivo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿siguieron apareciendo y había gigantes después del diluvio? Efectivamente, claro. Usted sabe, por ejemplo, que David mató a varios gigantes. El famoso Goliat era uno de ellos. Pero sí, hubieron personas altas de estatura, personas descomunales, personas inmensas después del diluvio. No solamente antes del diluvio, que fueron una unión que Dios prohibió y que Dios cortó para siempre, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, aparecen gigantes después del diluvio. Repito, los puede ver usted en la época del rey David. Y del diluvio a la época del rey David había pasado muchísimos años, muchísimos siglos, ¿de acuerdo? Por otra parte, hay una persona que pregunta lo siguiente. ¿La definición de parusía o la palabra parusía es lo mismo que rapto de la iglesia? No. La palabra parusía es una palabra griega que hace referencia, se utiliza para hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo. La palabra que se emplea para la primera venida del Señor Jesucristo es epifanía. Para la segunda venida del Señor Jesucristo, la palabra que se emplea es parusía. Pero no es una palabra que se emplea para hablar del rapto. Es una palabra que se emplea para hablar de la segunda venida, de la venida del Señor Jesucristo. Cuando, por ejemplo, en Tesalonicenses dice, con respecto a la parusía, o decir, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya saben el versículo. Bueno, pues esa palabra venida es parusía, ¿vale? Pero son dos cosas diferentes. Para la palabra rapto hay sus correspondientes palabras, para la palabra venida de Cristo hay otras, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo?
¿Cómo se pudo originar la maldad, pregunta otra persona, y la rebelión de Lucifer, si donde él estaba todo era bueno y no había pecado? ¿Cómo pudo rebelarse Satanás o Lucifer contra Dios? Bueno, no sé si en todas partes del mundo donde en este momento nos están escuchando y viendo se dice igual, pero sabéis lo que es una marioneta, ¿verdad? Esos muñecos con unos hilos que alguien desde arriba maneja. Bien, Dios no creó marionetas, Dios no creó robots, Dios creó seres con la capacidad de rebelarse. Satanás no era un robot. Amor a la fuerza Dios no lo quiere. Tiene que ser todo libre y voluntariamente. Satanás fue el sello de la perfección, acabado en hermosura, lleno de sabiduría, dice la Biblia. Dios lo creó con la capacidad, escuchen, Dios lo creó con la capacidad de rebelarse, de desobedecer, cosa que hizo. Como también creó a Adán y a Eva con la capacidad de rebelarse contra su creador. Algunos dicen, bueno, y si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿para qué los creó? Bueno, esos son asuntos de Dios. No vamos a discutir con Dios por qué nos creó si sabía que le íbamos a desobedecer y a pecar. Yo doy gloria a Dios de que Dios nos creó, ¿verdad? A pesar de que somos seres caídos y pecadores, ¿verdad? Pero efectivamente el ambiente en el que Satanás estaba o Lucifer estaba, era perfecto, una armonía extraordinaria. Él estaba en la presencia de Dios. Imagínense qué privilegio. Imagínense qué privilegio estar en la presencia de Dios. Allí con Dios, con los ángeles, con los serafines, con los querubines. Dejar todo eso por querer más de lo que Dios le había dado. Subiré, me sentaré. Quería desplazar a Dios de su trono. Eso es un golpe de estado. Quería desplazar a Dios de su trono y sentarse él, y que Dios le honrara y le adorara a él. ¡Qué disparate! Terrible, terrible. Entonces Dios le dio la capacidad de rebelarse a Lucifer, cosa que hizo. El ambiente era bueno, pero su corazón, por decirlo de alguna manera, no es la palabra correcta, pero su naturaleza en ese momento le traicionó, venció el orgullo. Superó el orgullo, la obediencia y el sometimiento a Dios. Pero eso le puede pasar a cualquier persona hoy en día. ¿Cuántos han subido tanto y han sido tan prosperados y tan bendecidos y tan usados que después en su prosperidad se rebelan contra Dios? También le pasó a otros reyes de la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Dice que cuando fueron prosperados se enaltecieron para su ruina. Por lo tanto, guardemos siempre en nuestro corazón. Veo que hay varias personas que nos están pidiendo oración por los Estados Unidos. Hoy lo haremos, ¿sí? Hoy haremos, al finalizar este programa, una oración por los Estados Unidos. Sé que están pasando momentos muy difíciles. Es terrible lo que pasó con este muchacho que asesinó a este policía, pero lo que no tiene ninguna justificación es lo que está pasando a continuación de esto. Para algo está la justicia. Ese hombre debe de ir a la cárcel y pagar el crimen y el asesinato que hizo. Pero eso no justifica que salgan por las calles destruyendo coches, propiedades ajenas. Eso es un disparate. Eso es tomarse la justicia por su mano. Y yo creo que ningún cristiano debería de participar de esos motines. Ayer me preguntaba alguien si podemos participar o apoyar una manifestación, siempre que no sea violenta, siempre que sea una manifestación pacífica por una causa justa, como por ejemplo Martin Luther King se manifestaba a favor de los derechos de la raza negra en los Estados Unidos en los años 60 frente a la Casa Blanca, frente al Capitolio, pues en principio no hay nada malo. Pero salir por las calles rompiendo farolas, quemando vehículos, haciéndole daño a la gente, eso es un disparate. Un cristiano no debe de participar de eso porque esa no es nuestra forma, esa no es nuestra lucha. Nosotros tenemos que ser gente que manifieste otro espíritu y no romper los escaparates de una tienda para llevarnos televisores, zapatillas de deporte. Eso es un disparate. Esa es la excusa de muchos malandros, como dicen en Venezuela. Esa es la excusa perfecta de muchos delincuentes para comportarse como auténticos salvajes. Y un cristiano no puede, bajo ningún concepto, identificarse ni apoyar esas manifestaciones de violencia, porque nosotros hemos sido llamados a ser pacificadores. ¿Cómo se van a llamar o cómo van a reconocer a los pacificadores? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados
hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, nosotros no tenemos que participar de esas cuestiones. Quiero responder también a otra pregunta de una persona que habla acerca de las aguas salutíferas de Ezequiel capítulo 47. No tenemos que sumergirnos en ninguna aguas. En Jerusalén, en el monte de Sión, hay como una especie de salón donde hay una persona vestida con las ropas de la época bíblica y esa persona te da a beber un agua que dice que sana. En fin, un negocio. Al final lo que te quieren sacar es dinero. Así de claro. Y nosotros no tenemos que sumergirnos en ninguna aguas. Nosotros estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Y estas aguas de las cuales habla Ezequiel capítulo 47 no existen todavía de una forma visible tal cual se relatan en el capítulo 47 del libro de Ezequiel. Ni los judíos que viven en Jerusalén ven o conocen o se pueden sumergir en esas aguas. De momento eso no ha ocurrido. Cuando venga el Señor Jesucristo, Zacarías capítulo 14 dice que el monte de los olivos, el que está enfrente del monte Moriah, se partirá, ¿verdad? Y de su interior, del interior de la ciudad de Jerusalén, brotarán ríos de agua viva que entrarán dentro de las aguas del Mar Muerto, llegarán a lugares lejanos, la vida volverá a surgir, pero eso aún no ha ocurrido. Y en ninguna manera los cristianos tenemos que ir allí, ni ahora ni nunca, a sumergirnos en esas aguas. Mira, yo creo que todavía hay muchos creyentes, lamentablemente, no lo digo por esta persona, cuidado, lo digo a nivel general. Yo creo que hay muchos creyentes que todavía tienen muchos problemas con el tema de la superstición. Y los cristianos no podemos ser supersticiosos. Los cristianos no tenemos que recurrir a ningún objeto, a ninguna práctica en plan de superstición. Como incluso algunos cristianos creen que cuando oramos por los niños pequeños, que no es lo mismo que bautizarlos, y los presentamos y los dedicamos al Señor, es para que Dios los proteja. No es para eso. Es como un acto de agradecimiento, que Dios le dé sabiduría sobre todo a los padres para que sepan enseñar en la palabra del Señor a su hijo y sean un ejemplo para él o para ella, pero no como un acto de superstición. El cristiano no tiene que tenerle miedo ni a gatos negros, ni pasar por debajo de una escalera, ni a un espejo que se rompe, ni nada por el estilo. Las supersticiones forman parte de la gente que no tiene a Dios en su corazón. Nosotros podemos vivir, dormir en paz, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y nosotros estamos protegidos por la mano de nuestro Dios. ¿De acuerdo? Hay cosas que tienen que ver efectivamente con tradiciones y con la cultura, pero cuidado, la cultura tendrá que adaptarse a la Biblia, no la Biblia a la cultura. Hay creyentes, yo conozco muchos creyentes aquí en España, que le hacen más caso y están más arraigados a su cultura que a la Biblia. Y hay cosas de las culturas que no son bíblicas, pero ellos se creen que son bíblicas y por encima del Evangelio viven según su cultura. Y díganme ustedes, ¿cuál es una cultura 100% bíblica? No hay ninguna. No hay ninguna cultura 100% bíblica. Hay prácticas paganas, hay prácticas de superstición, hay cosas que se han traspasado de padres a hijos, de generación en generación, que no tienen nada que ver con el Evangelio. ¿Sí? El racismo tampoco es bíblico. El menospreciar a una persona por ser de otra raza, de otra etnia, por ser de otro país, por ser de otra cultura, todo eso tenemos que desarraigarlo de nuestras vidas. Hay muchas cosas que tenemos que sacar de nuestra vida, prejuicios denominacionales. Hay bautistas que no pueden ver en pintura a hermanos que pertenecen o forman parte de congregaciones pentecostales, o pentecostales que menosprecian, infravaloran a hermanos bautistas o asambleas de hermanos. Todo eso tiene que desaparecer de nuestras vidas. Somos cristianos y punto. En el cielo vamos a estar todos juntos. No va a haber un cielo para los pentecostales, y otro para los bautistas, y otro para los metodistas, y otro para los anglicanos. Tenemos un solo Dios, un solo Salvador. Cristo murió por todos los seres humanos, y es hora de que aprendamos esto, que lo que nos ha hecho es dividirnos. Y ahora, escuchen hermanos, ahora más que nunca, en estos tiempos finales, los cristianos tenemos que ser una piña y estar más unidos que nunca, más unidos que nunca. Y ya no tenemos que mirar el color o la denominación
o la iglesia a la que va el hermano, sino tenemos que mirar si es mi hermano en Cristo, defender la muerte. Y él me tiene que cubrir las espaldas a mí, y yo le cubro las espaldas a él. Alguien decía por ahí algo de los horóscopos. Bueno, yo espero y confío que a ningún cristiano se le ocurra consultar los horóscopos. Espero y confío que a ningún cristiano se le ocurra leer la Biblia y al mismo tiempo, cuando se levanta por la mañana, a ver qué dice el horóscopo. ¿Odia usted a los árabes? En absoluto, eso lo dice usted. ¿Quién dice esa barbaridad? Ay, qué pena. ¿Odia usted a los árabes? Ay, pastor, qué pena. José Alí, usted está totalmente confundido. Yo no odio a los árabes. Yo tengo amigos árabes. Yo tengo un amigo mío, pastor árabe, en la ciudad de Belén. Y conozco árabes. Y es mentira, yo no odio a los árabes. Yo no odio a nadie. Yo no odio a nadie. Y a los árabes tampoco, por supuesto. ¿Cómo voy a odiar yo a los árabes? Yo soy cristiano. Yo soy pastor, yo no puedo odiar. El odio no es de Dios. El odio, quien lo produce en el corazón del ser humano, es el diablo. El diablo es el que produce el odio. ¿Me entienden? Pero nosotros no odiamos absolutamente a nadie. Que Dios nos libre, que Dios nos proteja. Yo creo que sinceramente tenemos que aprender tanto los unos de los otros. Lo que yo veo muchas veces, queridos hermanos, es que a veces, sin querer, vamos a decirlo así, sin querer, podemos sentirnos como superiores a los demás. Y eso es tremendamente diabólico, tremendamente satánico. ¿Cómo me voy yo a sentir superior a otro hermano porque a lo mejor yo tengo algo que él no tiene? ¿Cómo se puede sentir superior una denominación cristiana a otra? Porque a lo mejor tiene más propiedades, porque a lo mejor tiene más miembros, porque a lo mejor está en más países que la otra denominación. Tenemos que desarraigar de la iglesia, de la casa de Dios, estas barbaridades. Y sobre todo, tradiciones que se han infiltrado en las iglesias, que al final terminan desplazando la palabra de Dios. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se lee poco la Biblia y se recurre a personas para consultar qué es lo que hay que hacer, personas que a veces no son ni nacidas de nuevo, personas que no son verdaderamente hijos de Dios, pero se conocen la tradición de memoria, imponen la tradición en vez de imponer el Evangelio o en vez de hablar del Evangelio. Y eso, como no se quite, tarde o temprano va a causar mucho daño. De hecho, ya lo está causando. De hecho, ya lo está haciendo. Voy a dar lugar a... Yo veo que ustedes, mientras yo hablo, están escribiendo y a veces me resulta muy difícil pues estar mirando, pero voy a dar lugar para alguna pregunta. No confundan porque el pastor no sigue practicando el judaísmo. No, yo no practico el judaísmo, yo soy cristiano. Yo no sé algunas personas cómo pueden confundir esto. Yo soy cristiano, creo en el Señor Jesucristo, que nació en Israel, y amo Israel. ¿Cómo no voy a amar a Israel? Pero yo no soy ni judío, ni soy judaizante, yo soy cristiano. Y mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Esa es mi verdadera identidad. Esa es mi verdadera identidad. Mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Primera de Corintios 14, 22. Es la pregunta que vi, así que entró ahora. Y como dije que si había alguna pregunta. 1 Corintios 14, 22, el texto dice: así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía a los incrédulos y no a los creyentes. Hermano o hermana, yo veo que el versículo está muy claro. Cuando una persona habla en lenguas, según el versículo 22, eso no es una señal para el inconverso, porque el inconverso no entiende nada. Sin embargo, cuando una persona predica, cuando una persona expone la palabra, eso puede tocar el corazón de algún inconverso. Y eso es en el fondo lo que tenemos que buscar. Porque yo veo que hay personas que están todo el santo día hablando en lenguas o promocionando el mundo de hablar en lenguas y luego no ganan a un alma nueva ni a palos. Entonces yo creo que menos hablar en lenguas y más ganar almas para Cristo. ¿No les parece? Porque el Señor no dice en su palabra que tenemos que ir por el mundo hablando en lenguas. El Señor dice en su palabra: id por todo el mundo y predicad el Evangelio.
Las lenguas son para otra cosa, no son para evangelizar, ni para dar testimonio, ni para alcanzar a los inconversos. Los juegos de mesa, preguntaba alguien. Bueno, hermano, yo le vuelvo a repetir lo siguiente, vamos a ver. Yo cuando he salido algún fin de semana con mi esposa por ahí, yo he jugado con mi esposa al parchís. Yo no sé si conocen el juego del parchís. Eso es un juego de mesa. ¿Y qué hay de malo en que yo juegue con mi esposa o con mis hijas una tarde al parchís? ¿Qué hay de malo en eso? Ahora, si alguien lo ve malo, pues que no lo haga. Si alguien ve mal estar en casa y jugar esas cartitas que se llaman el uno o con competiciones bíblicas, si alguien lo ve mal, pues no lo haga. Pero no juzgamos a los que lo hacen, porque al fin y al cabo, el jugar en familia a un juego entretenido para pasar una tarde divertida, en vez de estar todo el santo día viendo basura en la televisión, me parece a mí que es más correcto que la otra cosa, ¿no? ¿Puede tener una misma persona el don de lenguas e interpretarlo? Sí, claro. Sí, por supuesto. Una persona puede tener más de uno, y 2, y 3, y 4, y 5 dones sin ningún problema. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, un par de preguntas más y nos vamos. Pastor, cuando pase todo esto, ¿usted vendrá a predicar? ¿A algunos países a predicar? Bueno, si me invitan. Eso no depende de mí, hermano. Eso no depende de mí. Eso depende de que me inviten o no. Pastor, en Estados Unidos no podíamos tomar vino. Acá en Italia se toma vino. Sí, claro. Con tal de que no se emborrache. Si usted tuvo problemas con el alcohol, ni se le ocurra probarlo. Pero en muchas iglesias se pone vino. Porque dicho sea de paso, Jesús bebía vino. Pero vino. No como algunos dicen, no, bebía mosto, vino sin alcohol. Bueno, mi abuelo decía, en esta vida hay gente para todo. Primera de Juan 5:16 y nos vamos, ¿vale? Primera de Juan 5:16. Vamos a leer el versículo y vamos a contestar a esta persona. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometan pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Esto hace referencia al pecado contra el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? El pecado contra el Espíritu Santo no hay que orar porque ese pecado no tiene perdón. Es un tema muy delicado, un tema que ha levantado mucha polvareda y controversia, y para uno significa una cosa, para otros significa otra cosa. Decía, si no me equivoco, Moody, el famoso evangelista Moody, ¿para qué perder tanto tiempo predicándole a la misma persona cuando hay millones de personas en el mundo que nunca han oído predicar del Evangelio? Creo, y quiero decirles en esta tarde antes de irme, que como nunca antes se tiene que predicar el Evangelio. Vamos a estar unidos como iglesia y aprovechar todas las oportunidades para predicar el Evangelio. Te vas, por ejemplo, a una cafetería a tomar un café. Es muy típico aquí en Canarias hacer eso. Buenos días, el Señor bendiga a todos. Wow. Toda la gente va a mirar diciendo, ¿este quién es? Oportunidad para presentar el Evangelio. Te vas de un lugar, dejas un tratadito, un folleto, un Nuevo Testamento. Aprovechemos las oportunidades. Hablemos al taxista, al del autobús, al de la tienda, al compañero de trabajo, al vecino de arriba. Porque algunos quieren evangelizar el mundo y sin embargo después el que vive al lado no le han hablado nunca de Cristo. Así es que es el momento para hablar del Señor y evangelizar más que nunca. Queridos hermanos, ha sido un placer tremendo, disfruto mucho con ustedes. Pastor, ¿cuál es el conducto para ser pastoreado? Por usted. Bueno, primeramente, me imagino que usted tendrá una iglesia donde congregarse y tendrá usted un pastor. Porque si usted no tiene una iglesia donde congregarse y usted no tiene un pastor, eso suena un poco raro, ¿no? Si usted no tiene un pastor y una iglesia y me pide a mí que yo lo pastoree a usted, de entrada me suena un poquito raro. Hablaremos de esto. ¿Le parece, hermanos? Gracias por estar con nosotros, gracias por aguantarme, gracias por el deseo y las ganas tremendas que tienen de aprender. Es increíble, de verdad que estáis siendo un ejemplo a muchas personas, a mí personalmente, un ejemplo tremendo. Oramos al Señor, ¿les parece? Si es posible, no sé si es posible, si vas conduciendo, hay camioneros que me llaman, que me escriben, no me dirijo a ustedes, hermanos queridos. Hay un hermano camionero en Estados Unidos que de vez en cuando me escribe, no sé si me está escuchando, viendo, pero uno de mis sueños, no sé si lo cumplirá algún día, sería recorrerme los Estados Unidos o parte de los Estados Unidos en un camión típico americano. Pero bueno,
Si es posible, toma la mano o abraza a tu esposa, a tu hijo y vamos a orar juntos al Señor para que el Señor nos ayude a seguir unidos y a predicar el Evangelio ahora más que nunca. ¿Les parece? Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por este tiempo maravilloso que podemos pasar cada tarde aprendiendo de ti, de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos siempre tener la disposición y el deseo correcto para ser instruidos, para ser enseñados en tu palabra. Gracias, Señor, por este regalo maravilloso de tu palabra, de las sagradas escrituras, que son las que dan testimonio de ti. Señor, quita la falta de ganas, la falta de deseos de estudiar y pon en tu pueblo un fuego, un deseo ardiente de escudriñar las sagradas escrituras. Seguimos confiando en ti y oramos, Señor, en este momento también por la situación en los Estados Unidos. Pon tu mano, Señor. Pon tu mano y trae paz y calma a todos los estados que en este momento están ardiendo con problemas tremendos, multitudes descontroladas. Señor, toca a ese país en este momento y que vuelva todo a la normalidad y que todo vuelva a su cauce. Bendecimos a esa nación y a todos nuestros hermanos que nos ven y nos siguen cada día de los Estados Unidos. Los bendecimos a ellos y a todos los que están en cualquier parte de la tierra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, el Señor les bendiga. Mi hermano lo puede recorrer por todos los Estados Unidos. Él es camionero ya retirado. Pues Monín Polanco. Pues siempre he sido un loco de los camiones. Me gustan muchísimo los camiones. Y viajar por los Estados Unidos en un camión, por favor, 1 Samuel 28:14. Mañana te respondo a esa pregunta, no te preocupes. Lo voy a apuntar ahora mismo. 1 Samuel 28:14. Y mañana, si Dios quiere, te respondo. 1 Samuel 28:14. No te preocupes, mañana te respondo. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Ha sido un placer para mí estar con todos ustedes. Y mañana, si no me equivoco, creo que es miércoles. Sí, mañana es miércoles. El jueves tenemos el culto. Shalom Lejam, desde Massachusetts. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Cuánta gente nos está viendo últimamente? Mi esposo es camionero. ¡Wow! Gloria a Dios. Pues dígale que me invite a ir con su camión. Me gustaría muchísimo. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Me voy a quedar ahora un ratito viendo los mensajes, que me imagino que serán cientos de mensajes. Les mando un saludo a todos ustedes. Como les decía el otro día, hermano, estoy aprendiendo muchísimo de la geografía. Me llaman de todas partes del mundo. Me cuesta mucho aprenderme los nombres de los pueblos de México, porque a veces tienen nombres tan complicados. Pero les agradezco mucho, porque estamos conociendo a muchísimos hermanos de todas partes del mundo. Hace un rato estaba hablando también con unos hermanos de Australia. Y es un país también que siempre me ha atraído muchísimo, por su inmensidad, por los animales, etc. Bendiciones para todos, mis queridos hermanos. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Buenas tardes para todos.